Tema 5, bloque penal, el delito imprudente, elementos, la incriminación de la imprudencia en el Código Penal español. El concepto, la conducta humana que por inobservancia de un deber de cuidado produce un resultado dañoso previsible en un bien jurídico protegido por la ley. Eso es un delito imprudente. Ha tenido una evolución histórica. Al principio tenía un lugar secundario, pues el derecho penal se construía en base al delito doloso. Durante el proceso de industrialización aparecen circunstancias que propician delitos imprudentes, especialmente graves en la vida de las personas, al introducir la manipulación de máquinas, el tráfico de vehículos a motor, los daños al medio ambiente, a la salud pública, y el derecho penal se reforma para tenerlos en cuenta. El Código Penal de 1822 es el único que definió la imprudencia. En el del 95 no se define, aunque se consagra así en el artículo 10. El sistema causalista entiende el delito imprudente, la imprudencia, como una forma de culpabilidad. Por otra parte, otros sistemas lo consideran como parte del tipo de injusto, pues comete imprudencia quien actúa negligentemente vulnerando el deber objetivo de cuidado, si tal vulneración que cae en el ámbito de la antijuridiccidad no puede apreciarse conducta delictiva. Ese es el caso del sistema finalista. La más aceptada en cualquier caso es esta última. Existen otras interpretaciones que integran la culpabilidad en el elemento normativo, infracción del deber objetivo de cuidado, por lo tanto forman parte del tipo de injusto, pero el elemento psicológico, previsibilidad, forman parte de la culpabilidad. En cuanto a su ámbito de aplicación, es de aplicación a los delitos cuya naturaleza lo permita y en consecuencia así esté establecido en el tipo en que lo regula en la parte especial del Código Penal. Nunca es aplicable la imprudencia a delitos que, descritos en su forma dolosa, contienen elementos subjetivos del tipo de injusto, por ejemplo, el ánimo de lucro en el hurto, o en los delitos que solo pueden ser cometidos en forma dolosa, por ejemplo, por contener expresiones como de propósito, a sabiendas, maliciosamente. ¿Y cuál es el límite? Pues el límite lo fija el principio de intervención mínima, que determina que el derecho penal es un derecho de último recurso en el que solo se protegen los ataques más graves a bienes jurídicos más importantes. Generalmente se castigan delitos imprudentes de lesión, aunque también se pueden castigar delitos imprudentes de peligro. Por ejemplo, el artículo 381, el que condujera un vehículo a motor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida y la integridad de las personas. Y en cualquier caso siempre con una pena más leve que la imponible por la comisión dolosa del mismo hecho. El artículo 12 establece que las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. En cuanto a los tipos, en el Código Penal 95 se establece tipos graves o leves de imprudencia, aunque no determinan los criterios para distinguirlos. La imprudencia grave se da en los supuestos más extremos de falta de diligencia para prevenir un resultado previsible y evitable o para cumplir un deber objetivo de cuidado. La imprudencia leve son los supuestos de menor entidad. El Tribunal Supremo ha señalado que habrá de estar a la relevancia del deber de previsión omitido en relación al deber objetivo de cuidado infringido. No debe confundirse la diferencia entre grave o leve con imprudencia consciente o inconsciente, pues puede ser inconsciente y grave si el sujeto, sin haberse siquiera percatado de la peligrosidad, refleja un grado de despreocupación o ligereza aún más grave que la imprudencia consciente, en la que se cree poder dominar el peligro.
Por otra parte, existe un tipo específico de imprudencia derivado del actuar profesional, que es un supuesto plus de antijuricidad por cuanto implica la infracción de la lex artis y de las precauciones y cautelas más imperdonables a personas que, perteneciendo a una actividad profesional, deben tener unos conocimientos propios de la misma. Por ejemplo, el regulado en el artículo 142.3 del homicidio, en el 146 del aborto, las lesiones del 152.3 y las lesiones al feto del artículo 158. En cuanto a los elementos de la imprudencia, encontramos que existe una conducta, un elemento psicológico, un elemento normativo, un resultado y una causalidad, una relación causal. De esta manera, el actuar imprudente, el delito imprudente, es una conducta humana de hacer o no hacer, voluntaria, no dolosa, en la cual el agente tiene la facultad de poder conocer y prevenir el riesgo causado y que se actúa en el marco de un deber objetivo de cuidado. Del hecho de un actuar eh, ajeno a este deber objetivo de cuidado, encontramos la causación de lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido de un tercero. Y existe una relación de causalidad entre la conducta y el resultado dañoso o el peligro causado. Además, es posible la observancia de coparticipación en delitos imprudentes, aunque es difícil apreciarla, porque implica concurso de voluntades y la imprudencia por su propia naturaleza implica falta de voluntad de alcanzar el resultado. Por ejemplo, el propietario de un vehículo ocupante del mismo ordena a su conductor que haga un adelantamiento indebido y éste acepta la orden produciéndose una colisión. En la concurrencia de culpas encontramos que en la actualidad es aceptada, eh, también denominada compensación de causas, con resultado de la rebaja de la calificación del delito y la pena según la importancia de otras causas, por ejemplo, colisión entre dos vehículos conducidos antirreglamentariamente. La incriminación de la imprudencia en el Código Penal español. Existen diferentes sistemas para regular los delitos de tipo imprudente. Uno que recurre al numerus apertus, que figura un delito de imprudencia que está en relación con todos los tipos delictivos, y esto porque la imprudencia no se castiga como grado de culpabilidad en cada delito, sino como delito autónomo. Por otra parte, un sistema de numerus clausus, que configura delitos que pueden cometerse de forma imprudente, y esto porque la imprudencia se castiga como grado de culpabilidad en dichos delitos. En el Código Penal del 73 se optó por un sistema mixto, que combinaba numerus apertus y adicionalmente numerus clausus para regular delitos específicos cometidos en forma imprudente, prevaricación judicial, prevaricación de funcionarios, mientras que el Código Penal del 95 establece un sistema de numerus clausus, derivado de la regulación encontrado en el artículo 12. Solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Son delitos imprudentes el homicidio, el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, el aborto, el que por imprudencia grave ocasionare un aborto, las lesiones, el que por imprudencia grave causara alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores, refiriéndose al artículo 147, 149 y 150, las lesiones al feto, el que por imprudencia grave cometiere los hechos del artículo 157, al que por cualquier procedimiento causara al feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, provoque en el mismo una gravedad
tara física o psíquica. En la manipulación genética, si la conducta fuera realizada por imprudencia grave, los que con la finalidad distinta de la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. Las instituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios o sociosanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación custodia, los delitos de daños en cuantía superior a 80.000 euros, los hechos descritos en el artículo 301, receptación, en la infracción de normas de prevención de riesgos laborales, si los hechos del artículo anterior se cometen por imprudencia grave, es decir, la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física. El que por imprudencia grave cause daños en cuantía superior a 400 euros en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente. El que por imprudencia grave provoque delitos contra recursos naturales y el medio ambiente. Por imprudencia grave los delitos relativos a energía nuclear y radiaciones ionizantes. Imprudencia grave en el caso de los estragos. Imprudencia grave en el caso de los incendios. La imprudencia grave relativa a los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio, elaboración, tráfico, despacho, suministro de sustancias nocivas y peligrosas o médicamente caducados o deteriorados, así como la adulteración y falsificación de estos y la adulteración de alimentos y aguas destinadas al consumo humano. La imprudencia grave de la autoridad o funcionario público en la falsedad de documentos públicos, oficiales y mercantiles. La imprudencia grave o ignorancia inexcusable del juez o magistrado que dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta, la grave del abogado o procurador que por acción o omisión perjudique de forma manifiesta los intereses encomendados, la imprudencia grave del que priva de libertad indebidamente y comunica a un detenido o preso. Además existen por imprudencia grave quien cause lesiones previstas en el artículo 147.2, lesión que menoscabe su integridad corporal, su salud física o mental, siempre que la lesión hubiera requerido objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico quirúrgico y fuera de escasa gravedad atendidos el medio empleado, el resultado producido. La de imprudencia leve que causa la muerte de otra persona y la imprudencia leve que causa la lesión constitutiva del delito. El... Cuando de una acción se derivan diversos resultados, encontramos que en el Código Penal del 73 un solo delito de imprudencia podía llevar aparejado varios resultados que se tomaban en consideración para fijar la cuantía de la indemnización. En el Código Penal del 95 existe un concurso de delitos con la correspondiente agravación de la pena.